SilentWings 4 y SilentWings Pro 4, los nuevos reyes de la refrigeración. ¿Quieres saber por qué? Pues quédate con nosotros y vamos a verlo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos lanzamiento calentito de la mano de Be Quiet con sus SilentWings 4 y sus estupendísimos y maravillosos SilentWings Pro 4. Dos nuevas series de ventiladores de las que tenemos que matizar muchas cositas y desvelaros otras poquitas más. Comenzamos. Antes de nada quiero destacar que tenemos los SilentWings 4 de 140, los SilentWings 4 de 140 mm en su versión High Speed y los SilentWings Pro 4. Los tres son ventiladores de altísimo rendimiento, los tres son unos auténticos todoterreno. Estos dos, los SilentWings 4, no son unos case fans, no son unos ventiladores corrientes para chasis. Sirven perfectísimamente y son muy recomendables para disipadores y refrigeración líquida y no dejan de ser caviar puro. Tenéis que tener en cuenta que son mejores que los SilentWings 2, que ya eran unas auténticas bestias. De este hablaremos más adelante porque yo personalmente los denomino ambrosía, que es la comida de los dioses. Vamos a centrarnos en los SilentWings 4, que como he dicho son ventiladores de altísima gama con unas prestaciones muy interesantes, unas especificaciones brutalísimas, un motor de 6 polos, un rodamiento de fluido dinámico con hasta 300.000 horas y unas especificaciones que voy a detallaros muy rapidito, pero que como siempre los tenéis en la review en Gaming.es. Los SilentWings 4 de 14 centímetros, de 140 milímetros, cuentan con una velocidad de ventilador de 1100 revoluciones por minuto con un airflow de 51,3 CFM, lo que equivale a 87,16 metros cúbicos por hora y un nivel de ruido de tan solo 13,6 decibelios, es decir, no se oye absolutamente nada. Si nos vamos a la versión High Speed, aumentamos hasta las 1900 revoluciones por minuto con un airflow de 78,4 CFM o 133,2 metros cúbicos por hora y una sonoridad que también se incrementa hasta los 29,3 dBA. Dicho esto, los SilentWings 4 normales son ventiladores muy recomendados para aquellos que buscan una refrigeración prácticamente inaudible en revoluciones altísimas, totalmente inaudible con el ventilador al 90%, es decir, prácticamente a plena carga no lo vas a escuchar. Ofrece muy buena refrigeración. Si necesitas un poquito más de cañita a la refrigeración del equipo, puedes irte a por los High Speed, que aumentan muchísimo el rendimiento, que también aumenta algo la sonoridad, penaliza un pelín la sonoridad, pero no penaliza tanto en ruido como lo que nos ofrece en refrigeración. Ya os digo, son auténtica cremita. Van a hacer las delicias de cualquier entusiasta y cuentan además con dos sistemas de montaje, uno específico para chasis, el típico que viene con el pinganito de goma, y otro, ya que las esquinas son intercambiables, más específico para radiadores y disipadores. Como ya os digo, luego podéis probar con cada uno en cada tipo, en cada sistema, ya sea en disipadores, radiadores como en chasis, y os quedáis realmente con el que más os cuadre, pero vienen con esa intención, por decirlo de alguna forma. Ya tenemos los SilentWings 4. Ahora, ¿qué pasa? Que llega Be Quiet y nos saca los SilentWings Pro 4. No os equivoquéis, tienen el mismo motor de 6 polos, el mismo rodamiento de fluido dinámico, pero en esta ocasión, en vez de coger las aspas del 3 y mejorarlas, han rehecho las aspas del ventilador por completo. Y esto, amigo mío, es lo que distingue a un ventilador de otro, el diseño de las aspas. Y con este la han rehecho y se han lucido en el buen sentido de la palabra. Esto no tiene absolutamente nada que ver con esto. Esto es crema, esto es sublime, pero es que es esto rompe los moldes de todo lo que he visto yo en ventiladores, tanto en especificaciones como en versatilidad. Este viene con dos
tipos de montaje. Este viene con 3, con uno más específico para radiadores con la zona del tornillo engomada. Lo habéis visto en muchos ventiladores de radiadores, pero aquí te dan la opción de cambiar con las 3 esquinas para que escojas el que mejor se adapte a tus necesidades o a tus preferencias o gustos, que muchas veces no es tanto necesidad como gusto. ¿Qué pasa con este? En especificaciones técnicas barre literalmente a esto. Y ojo que estos son unos muy buenos ventiladores que probablemente sean de los mejores ventiladores del mercado, pero es que esto llega a barrer, a ser el nuevo rey. En el caso del de 120 milímetros, que es el que tenemos aquí, cuenta con una velocidad de giro de hasta 3000 revoluciones por minuto, con un airflow de 83,9 ccm, lo que equivale a 142,5 metros cúbicos la hora, una presión de aire de 5,31 milímetros por H2O y un nivel de ruido de tan solo 36,9. A mí 36,9 decibelios en cualquier otro ventilador a lo mejor me escandaliza, pero con las cifras de presión y flujo de aire que da el bicho este, me parece irrisorio. Ahora bien, dos preguntas o dos cosas que quiero aclarar muy importantes. ¿Por qué estoy haciendo una review de ventiladores y no hago test sintéticos? Básicamente porque no se me ocurre ningún ventilador con el que compararlo que esté a la altura, y simplemente si meto unos test sintéticos con los resultados en un disipador por aire, en una refrigeración líquida, en este caso como solo tengo un Pro sería en un disipador por aire, y no tenéis con qué compararlo, realmente sirve más bien de poco. No los comparo entre sí porque tengo uno de 120 y dos de 140 y entonces pues como que no. Y la verdad sea dicha, sobre el papel y siendo el mismo fabricante se los come, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué me recomiendas tú para mi montaje? Aquí agarrad que viene en curva. Yo estos dos, para el 90% de los montajes que vais a hacer vosotros en vuestra casa, crema, lo recomiendo de tirón. Un chasis ATX, un airflow medianamente bueno, queréis una buena refrigeración, no queréis ruido ninguno, el normal, con una buenísima refrigeración, le vais a dar caña, tenéis un equipo bastante alto, bastante calentito, vivís en una zona muy caliente, metéis el Lightspeed y aguantáis un poquito el zumbido, que no llega a ser un ruido estremecedor, y tenéis ventiladores tope de gama, crema. ¿Para qué dejamos esto? Esto ya no es un nivel entusiasta, que hay más de un friki por ahí que lo usa como si supiera lo que significa. Esto no es nivel entusiasta, esto ya es Dios, nivel Dios. ¿Para qué usas esto? Pues tengo un i9 con una 3080 Ti con un sistema de refrigeración líquida custom y aún así quiero meterle overclock, los Pro 4. Y además vivo en Sevilla a 42 grados o en Córdoba. Silent Pro 4. Más supuestos, un montaje ITX con un hardware, ya no voy a decir tan hardcore, pero con un hardware calentito. Una caja que no tiene ya gran airflow, estamos hablando de ITX Pro 4, sin dudarlo. Eso es lo que yo haría. Obviamente las opiniones son como los culos y cada uno tiene el suyo. Yo personalmente, con todo lo que he probado hasta la fecha, y he probado ventiladores de gama muy alta, por ahora me quedo con los SilentWings 4 y en el caso de montajes extremos con los Pro 4. ¿Que tienen la pasta? Sin problema, los Pro 4. ¿Que quieres mirar por un duro? Por los SilentWings 4 y tienes ventilador para toda la vida. Y además con baja emisión de ruido. Y aquí quiero hacer un inciso, porque diréis, coño Gameit, es que Be Quiet te mola. Aquí voy a matizar una cosa, y es que además de que la marca hace unos productos, no voy a decir palabrotas, muy buenos, cojo, tienen una filosofía con la que yo me identifico mucho, y es que la baja emisión de ruido es salud. Estar expuesto a emisiones de ruido altas es perjudicial para la salud. Y por eso, porque comulgo con esa idea o esa forma de pensar, me gusta mucho Be Quiet. Yo quiero que mi casa sea un remanso de paz y no quiero un ordenador que sea una avioneta bimotor. Por eso confío muchísimo en Be Quiet y monto, además de otros ventiladores,
muchísimo sistema de refrigeración Be Quiet. Dicho esto, y volviendo a los productos, como ya hemos dicho, ambrosía y cremita pura, diseño, producto premium recomendado y calidad-precio. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo.